CN 2022. Integrantes. Bien, nuestro tema es el diseño de accesos para el libre desplazamiento de personas con discapacidades distintas. Problemática. Las personas con discapacidad no pueden desplazarse con facilidad en las áreas comunes como los demás. Por eso, se decidió hacer un proyecto con el objetivo de poder brindarles a estas personas más facilidades para pasear libremente y que los niños puedan realizar actividades recreativas sin tantas limitaciones. Justificación. Primero, tenemos poder desarrollar un área para las personas que no tienen las mismas oportunidades de tránsito respecto a la mayoría de personas. Es viable ya que a través de estos cálculos podremos aportar a un mejor acceso a las personas discapacitadas, con la finalidad de poder impulsar el interés de realizar áreas para las personas discapacitadas, ya que en nuestra ciudad son muy escasas. Objetivos generales. Diseñar el desarrollo de rampas, zona de juegos y espacios que puedan ser adaptados en zonas urbanas y rurales. Objetivos específicos. Determinar los niveles de las diferentes rampas y puntos de acceso para comunicar las diferentes áreas. Explicar el desarrollo y el funcionamiento del parque urbano adaptado. Aportar la accesibilidad a un parque a las personas discapacitadas. Marco teórico. Para esto tenemos las rampas, esencial para la facilidad de tránsito de las personas con sillas de ruedas. La pendiente de una rampa se define como el ángulo de inclinación respecto de la horizontal y se suele representar como un quebrado o como un porcentaje. En este caso tenemos que para una altura de 25 centímetros el porcentaje debe ser de 12. Para una altura de 26 centímetros y 75 centímetros el porcentaje debe ser de 10%. Para una altura de 76 centímetros a 1,20 m el porcentaje es de 8%. Para una altura de 1,21 m a 2 metros el porcentaje es de 4%. Y para una altura de 2 metros en adelante el porcentaje es de 2%, siendo las de 8 y 10% las más usadas. Los límites. Para los límites de la función de x, cuando x tiende a por la izquierda, siempre será igual a los límites de la función de x cuando x tiende a por la derecha. El límite de una potencia, sea n un entero positivo, se representa de la siguiente manera. Cuando los límites de x elevado a la n será igual a la n cuando x tiende a a. Para eso tenemos las siguientes propiedades. Límite de suma, producto y cociente de funciones. Dadas las funciones del límite de f de x es igual a L1 y límites de g de x es igual a L2 cuando x tiende a en ambas funciones, entonces para la suma vendría a ser lo siguiente. El límite de f de x más g de x es igual a L1 más L2 cuando x tiende a a. En la diferencia sería el límite de f de x menos g de x es igual a L1 menos L2 cuando x tiende a a. Y en el producto vendría a ser igual al límite f de x por g de x es igual a L1 por L2 cuando x tiende a a. Esto siempre y cuando L2 no es igual a 0. Derivadas. El concepto general de las derivadas se expresa de la siguiente manera como límite de f de x más h menos f de x. Todo esto sobre h. Todo esto siempre y cuando h tienda a 0. Tenemos las siguientes propiedades. Regla para la potencia. Si f de x es igual a xn, donde n es un entero positivo, entonces la derivada f de x es igual a x a la n menos 1. Regla para la suma o resta. Si f y g son funciones derivables, entonces la suma de estas dos funciones, su derivada vendría a ser igual a la derivada de f de x más o menos la derivada de g de x. Regla para el producto.
Si f y g son funciones derivables, entonces el producto de estas dos funciones, su derivada vendría a ser igual a la función f de x por la derivada de g de x, más la función de g de x por la derivada de f de x. Regla para el cociente. Sea f y g funciones derivables con función g de x es diferente a 0. Entonces, si la función f y g se dividen y todo esto se deriva, vendría a ser igual a g de x por f de x menos f de x por g de x. Todo esto dividido por g de x. Regla de la cadena. Sean y igual a fu y u igual a gx, si g es derivable en x y f es derivable en u igual g por x, entonces la función compuesta de fg definida por fg por x igual a fg por x es derivable en xy. La derivada de f o g en x es igual a la derivada de f en la función de f de g por la derivada de x. Tenemos también las derivadas de funciones trigonométricas, una relación entre función y derivada. Seno de x, coseno de x. Coseno de x menos seno de x. Tangente de x, secante de 2x. Cotangente de x menos cosecante de 2x. Secante de x, tangente de x. Y cosecante de x menos cosecante de x, cotangente de x. En el manejo de la información tenemos el área del terreno es en forma rectangular. En un lado del terreno hay un mural inspirado en las personas discapacitadas. Está rodeado por 4 rampas que son el acceso al parque. Tiene un área de parque para niños con discapacidad. Tiene un techo de lona sobre el área de juegos para cubrir a los niños del sol y la lluvia. Tiene piso, podo táctil que cubren el recorrido del entorno. Cuenta con bancas y zona para poder colocar las sillas de ruedas. Problema 1. Tenemos que integrar una rampa que en esta área, en la cual hay una distancia de 7 metros y una altura de 1.50. ¿Cuál sería el porcentaje que se debe usar para la rampa? Aplicamos la fórmula de la pendiente, que esta vendría a ser la altura sobre la distancia por 100. En la pendiente tenemos que la altura es 1.5 sobre 17, que vendría a ser la distancia, por 100. Eso nos da como resultado de la pendiente 8.82%. Esto es muy inclinado, por lo que por reglamento se debe dividir para buscar un porcentaje más adecuado. Por tener una distancia mayor a 3 metros, entonces se le debe agregar barandas, teniendo un ancho de 1 metro para la rampa, en este caso que debe ser en L, teniendo un primer tramo y un segundo tramo. Luego debemos sumar las alturas. Cada altura vale 0.75 y eso nos da un resultado de 1.5. Luego dividimos los tramos, teniendo que el primer tramo es igual a 17 menos 1 sobre 2 y el resultado nos da 7.5 metros. Fórmula de la pendiente. La pendiente es igual a 0.75 sobre 7.5%. Y como resultado final nos daría que la pendiente sería de un 10%. Luego pasamos al siguiente ejercicio, que es el problema 2. Tenemos que un faro del parque ilumina un muro que está a 10 metros de distancia. Si una persona que mide 2 metros de alto camina desde el faro al muro a una velocidad de 1.6 metros sobre segundo, ¿con qué rapidez su sobra proyectada sobre el muro cuando se encuentra a 4 metros de este? Lo primero que hacemos es graficar el triángulo y aplicamos una fórmula. De esta figura se tiene relación que x sobre 2 es igual a 2y. Luego despejamos las variables y eso nos daría que x por y es igual a 2 por 2.
Luego tenemos que x por y es igual a 24. Derivado está igual con respecto al tiempo t. Nótense que tenemos x por t y y por t. Y x, una derivada de x y y más x derivada de y, esto es igual a 0. Entonces, x derivada igual a menos x derivada de y sobre y. En el momento que en la figura tenemos los valores, y derivada es igual a 1.6 metros sobre segundos y y es igual a 8 metros. X es igual a 24 sobre 8 igual a 3 metros. Por lo tanto, en ese momento su sombra decrece con rapidez igual a x derivada es igual a menos 3x 1.6 sobre 8. Esto es igual a menos 3 sobre 5 metros sobre segundo. Problema 3. El terreno escogido para realizar el parque es de forma rectangular, donde en uno de los lados más largos se encuentra un mural. Si para poder marcar el límite entre el parque y la vereda y en los otros 3 lados del parque se usa una cuerda de 300 metros, ¿cuál es el área máxima del terreno que se puede cercar para iniciar la construcción del parque? Tenemos que el parque, el ancho es x y el largo es y. Entonces el área sería x por y, dando así la ecuación que el área es igual a 300x menos 3x a la 2. Entonces derivamos y sería a' de x es igual a 300x menos 4, saliendo así x es igual a 75. Entonces lo que está pidiendo es el área máxima. Resolvemos la ecuación y la área máxima saldría 11.250. En las conclusiones, hemos podido demostrar que usando límites y derivadas de puntos críticos se puede ayudar a que los parques tengan un mejor diseño arquitectónico, en el cual las personas con discapacidad puedan desplazarse libremente. En función a las operaciones matemáticas aplicadas, se puede desarrollar rampas, vías transitables en las que se puedan desplazar fácilmente, como ya lo dije, las personas con discapacidad. Este proyecto ayuda a que las personas con discapacidades de movilidad no sean tan dependientes de alguien, para que se puedan movilizar libremente y sean capaces de llegar a donde antes se les hubiera hecho un poco imposible. Gracias.